Continuamos en Málaga TV y durante los próximos minutos vamos a charlar con representantes de la asociación Redime, una asociación que trabaja en el tema del abuso sexual en la infancia, prevenir el abuso sexual en la infancia y ayudar a adultos que hayan sufrido pues este tipo de abusos, ¿no? Tenemos a la coordinadora aquí de la asociación Redime en Málaga, que se encuentran en el Centro Ciudadano Cortijo de Maza, en Churriana. Eva Medina, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y junto a Eva pues se encuentra también la abogada de la asociación, Mari Carmen Heredia. Mari Carmen, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, una asociación que antes incluso de estar constituida como asociación, habría que remontarse al año 2004, el arranque, ¿no? El germen de lo que hoy es la asociación Redime, una serie de pues adultos que en su infancia sufrieron estos abusos sexuales y que fruto de pues no haber sido atendidos correctamente, entiendo, ¿no? Cuando eran pequeños, de no haber sabido pues a dónde podían dirigirse, bueno, aunaron fuerza y a través de la terapia, de la autoayuda y terapia grupal, fue creándose, ¿no?, esta asociación Redime hasta que en el 2010 ya visteis la necesidad de originar como tal una asociación, ¿no?, con sede en Barcelona y en Málaga. Y ahora mismo en el presente, ¿a cuántas personas más o menos al año podéis llegar a atender? Bueno, en la actualidad tenemos 5 grupos GAM, que son grupos de ayuda mutua, les llamamos grupos GAM, con una media de 10-12 personas cada uno, o sea que estamos atendiendo en los grupos GAM como a unas 80 personas, 80 a 100 personas por año. Porque vosotros tenéis 3 pilares, ¿no?, de ayuda. ¿Esos 3 pilares cuáles serían? Pues nosotros, sobre todo, era formación para las personas que están relacionadas con los menores, formación del tema de abuso, que es abuso, como... O sea, docentes, profesores, policías, sanitarios, todo tipo de personas que estuvieran cerca, pudieran estar cerca de los niños, sobre todo profesores, policías incluso. Ese sería un primer pilar, ¿no? Formación a profesionales que tienen una estrecha relación con niños para que detecten, de alguna forma de alguna manera, esos conozcan abusos. los indicadores y conozcan un poco en profundidad el tema del abuso sexual y los recursos para poder atenderlos. ¿El segundo pilar? La prevención. Nosotros tenemos un proyecto desarrollándose en los colegios donde desde los 3 años hasta el bachiller enseñamos a los niños qué es el abuso sexual, cómo afrontarlo, cómo prevenirlo en alguna forma. Y ya el tercer pilar sobre el que basáis vuestra estrategia, ¿no?, de trabajo de esta ONG, ¿cuál sería? La rehabilitación de víctimas adultas, personas adultas que fueron víctimas de abuso sexual en la infancia. Y eso lo hacemos a través de los grupos de ayuda mutua, los grupos GAM. Y además vosotras incluso podéis hablar en primera persona de este tema también. Sí, bueno, yo fui víctima de abuso en la infancia con 5 años. Yo tuve la gran suerte de que mi abuela fue capaz de contárselo a mi abuela y mi abuela actuó. Pero normalmente el niño no suele hablar cuando es víctima de un abuso de este tipo, porque normalmente el 85% de las víctimas son dentro de su área más cercana, de su entorno más cercano, padre, llámese padre, abuelos, primos, hermanos, profesores, del entorno más cercano. Entonces es difícil para un niño, cuando ha sufrido este tipo de agresión o de abuso, hablar. Entonces nosotros somos víctimas en primera persona y ayudamos ahora a otras personas a salir de donde nosotros estamos, porque las consecuencias que un niño recibe cuando es víctima de abuso, las consecuencias son terribles. Se arrastra durante toda la vida, ¿no? Durante toda la vida. En las consecuencias, hay consecuencias a corto y a largo plazo. Cuando un niño es abusado, va a tener consecuencias a corto plazo, que después se convertirán en patologías cuando somos adultos. Tenemos imágenes relativas a vuestra actividad, a vuestro día a día desde la asociación Redime. Decíamos que tenéis vuestra sede, una sede cedida por el Ayuntamiento, ¿verdad?, de Málaga, en el Centro Ciudadano Cortijo de Maza, en Churriana, y que la otra sede la tenéis en Barcelona, ¿no? Son las 2 ciudades donde ahora mismo estáis. También tenéis un vídeo que está en vuestro canal de YouTube, que luego veremos y que resume también un poco vuestro leitmotiv, ¿no?, que es también visibilizar este tipo de abusos, porque yo creo que hoy en día sí que podemos hablar de abusos sexuales en la infancia con más normalidad, pero en el pasado más reciente esto era un tema casi tabú y de hecho muchas familias lo tapaban. Es un tema tabú. Acerca del abuso sexual todavía tenemos mucho que trabajar. ¿Sigue siendo tabú desde vuestro punto de vista? Sí, sigue siendo tabú todavía. Nosotros trabajamos con muchas personas, familias, en el que todavía el tema del abuso sexual, porque hay muchos mitos alrededor del abuso sexual. Uno de los primeros mitos que hay, que nosotros trabajamos para alumbrar, es el mito de la frecuencia. Es decir,
que los abusos sexuales son infrecuentes. Pensamos que los abusos sexuales ocurren pues, en familias muy desestructuradas, en barrios marginales, y no es así, ocurre en todos los sitios. De hecho, las cifras del Consejo de Europa dicen que 1 de cada 5 niños o menores serán abusados antes de cumplir los 18 años de edad. Estamos hablando de unas cifras pandémicas, estamos hablando de unas cifras realmente terribles, pero pensamos que es infrecuente. Claro, esto es un tema tan feo, Diego, es un tema tan horrible, que no queremos creer que esto ocurre en nuestro entorno, queremos creer que esto ocurre fuera, en otros sitios, en otros países, pero no aquí. Porque claro, como decía mi compañera, el abuso va a ocurrir en el entorno más cercano, el 85% de los casos. Entonces, darnos de bruces con esta realidad es algo que como que la sociedad nos quiere ver. Esto es un asunto feo, no queremos mirar mucho ahí. Y después están otros mitos, ¿no? Que el abusador es una persona como si fuera un ogro. Y no es verdad. El perfil del abusador es de una persona completamente normal. No es un psicótico, no tiene un perfil neurótico diferente o en grado mucho superior a otros. Sin embargo, son personas que están ahí como lobos disfrazados y que están muy cerca del niño. Es más, suelen ser personas muy empáticas, suelen ser personas carismáticas, personas que se acercan a los niños, porque no olvidemos que los niños son niños, pero no son tontos. Mari Carmen, ya que además también tú eres abogada, a nivel judicial, ¿qué balance haría, por ejemplo, de los últimos 10 años? Vosotros, como asociación, decíamos que os constituisteis en 2010. ¿En qué se ha avanzado y qué quedaría por hacer? Bueno, hay una ley nueva que salió en junio del año pasado y evidentemente hay de alguna forma una predisposición por la sociedad a atajar este tipo de problemas. Pero sí es cierto que hay, yo tengo que decirlo con total claridad, una falta de formación entre mi colectivo, ya llámese abogados, llámese jueces, llámese fiscales, que no saben entender de alguna forma cómo actúa la víctima una vez que ha sido agredida. La mayoría de las veces el silencio es el que nos persigue toda la vida. ¿Por qué? Porque la culpa y la vergüenza es algo que nos impone el abusador. Y normalmente cuando un niño es abusado no habla hasta que tiene una determinada edad adulta y la mayoría de las veces no se puede demostrar esa agresión cuando han pasado 20 o 30 años, cuando ya es difícil demostrarlo, cuando han pasado a lo mejor meses, porque el niño a lo mejor su testimonio es fácilmente contaminado, ¿vale? Pues imagínate cuando han pasado 20 años y la víctima es capaz de hablar. Entonces, hay mucho que recorrer, pero como yo digo siempre, hay pequeños pasos, como la nueva ley, que habla de los juzgados especializados en este tipo de asuntos, de una mayor formación, ver la necesidad de esa mayor formación en estas personas que están cerca o pueden estar cerca de niños, pues, habla especialmente de policía, guardia civil, profesores, y yo creo que se dan pequeños pasos, pero realmente hace falta formación. Sí. Y que la gente realmente, los jueces, sepan de lo que se está hablando cuando una víctima es capaz de denunciar un asunto de esto en un juzgado, porque normalmente se denuncia a una persona muy cercana y que todavía posiblemente tenga esa cercanía en su familia. Y yo siempre digo que el procedimiento penal un niño no lo necesita. Sí. No, evidentemente nosotros tenemos que hacerle todo para que esa persona, ese agresor, esté en la cárcel. Sí. Pero un niño necesita que se le escuche, que se le atienda, que se le proteja. Pero si realmente somos capaces de ir a un procedimiento judicial, lo que nos podemos encontrar en muchas ocasiones es un ambiente hostil, que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, desgraciadamente, a la persona que es el denunciante se le trata realmente como el agresor. Y es algo que tenemos que desechar. Es una realidad que no podemos esconder. Fíjate que has mencionado las dos palabras que hay que desechar en todo momento, ¿no? En este tipo de situaciones tan duras y tan desagradables que se pueden vivir en la infancia. Vergüenza y culpa. Sí. Encima culpabilidad de la víctima. Totalmente. Y vergüenza de la víctima. Somos cómplices. Se nos hace cómplices. La culpa y la vergüenza son los dos elementos que acompañan a todas las víctimas, y eso nos lleva al silencio. Entonces la víctima no habla cuando quiere, sino cuando puede. Y esto es muy importante, que entendamos esto. Entonces, ¿por qué? Porque el abuso sexual ocurre en la intimidad. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la intimidad nos hace sentir a los niños que somos partícipes de algo.
Tú no puedes defenderte, pero tú eres partícipe de alguna manera de esa situación. El abusador también se encarga de decirte que tú estabas ahí, que tú quisiste o que no hiciste nada por salir corriendo. Claro que tú eres un niño, no puedes hacer nada frente a un adulto, porque el abuso sexual no es una cuestión de sexo, es una cuestión de poder. Esa asimetría de poder es lo que marca realmente que exista un abuso sexual. Y esa asimetría viene dada por la edad, viene dada por el tamaño, viene dada por la formación, por la madurez de la otra persona. Entonces, cuando existe esa asimetría, existe abuso. Y es una cuestión de poder, no podemos olvidarlo. ¿Se utiliza el sexo? Sí, se utiliza el sexo, pero realmente la cuestión es un abuso de poder, fundamentalmente. ¿Contáis ahora mismo con respaldo de las instituciones que valoran el trabajo que estáis haciendo? Bueno, ¿necesitaríais algo más para...? Sí. Bueno, deberían de implicarse más las instituciones. ¿Sí? Realmente tenemos poco dinero para afrontar esta... A nadie le gusta hablar de dinero, pero realmente nos sostenemos con nuestros propios recursos, y ninguno de los que estamos allí cobramos por lo que hacemos. Claro, entiendo que para hacer una formación de profesionales, para hacer una prevención en las escuelas, desplazándose a las escuelas, todo esto conlleva un personal, tiempo, personas, recursos, materiales y llegáis hasta donde podéis. Claro, llegamos tenemos una ayuda y estamos agradecidos por la colaboración que hace el ayuntamiento con nosotros a través de las subvenciones. Pues hemos recibido ayuda y realmente tenemos desde el ayuntamiento las puertas abiertas en derechos sociales, en participación. Ellos sí que están volcados y quieren, pero bueno, los recursos ahí son limitados, ¿no? Necesitaríamos un mayor apoyo para poder seguir haciendo este trabajo y poder llegar a más niños, y además tenemos sido, por ejemplo, nosotros seleccionados este año pasado como la Fundación El Pimpi, como Soles de Málaga, ¿no? Sí. Y eso nos ha ayudado mucho para poder llegar a las escuelas, para poder tener esas personas que van en horario escolar, en horario lectivo, a una escuela, y nosotros tenemos un programa muy grande. A los pequeñitos, por ejemplo, trabajamos con un guiñol, es un equipo de 5 personas que se tienen que desplazar a un colegio, ¿no? Porque se les enseña, no específicamente del abuso, se les enseña que el cuerpo es suyo, las partes íntimas, nombrar las partes, y los pequeños lo entienden perfectamente, ¿no? Necesitamos que los colegios también, mayor apertura en los colegios. A veces hay resistencia, porque la gente piensa que vamos a ir allí, no sé, a contar cualquier cosa, y nada más lejos de la realidad. Somos pulcros, ¿no? Realmente hasta que nos llega el bachillerato no hablamos realmente de abuso sexual, vamos a hablar de otros conceptos, ¿no? Vamos a hablar de esto, de nuestro propio cuerpo, de las mentiras, de los secretos buenos y de los secretos malos, ¿no? Y todo eso los niños lo entienden perfectamente, ellos no tienen ningún problema para poder, y eso son pequeñas herramientas que nosotros les damos y que les empodera totalmente, porque cuando nosotros hicimos este programa de prevención, nosotros nos preguntamos qué nos hubiese gustado a nosotros saber cuando éramos niños, ¿no? Porque ten en cuenta que una de las mayores problemas es la confusión. Tú no sabes lo que te está pasando. Ten en cuenta que es tu entorno cercano. ¿Qué te ocurre? ¿Qué es esto? Normalmente el abuso no va con violencia, no empieza con violencia, va a empezar con seducción. Con lo cual, con seducción a nivel infantil, no estoy hablando de una seducción de adultos, ¿no? A lo mejor un niño es darle una piruleta o llevártelo a dar un paseo al parque, pero ese abuso va a empezar con esa seducción, sin violencia, y eso es muy importante entenderlo. Bueno, hablaríamos más tiempo con vosotras, pero era vuestra primera visita aquí al programa Málaga TV, y espero que a partir de ahora tengamos más contacto y que podamos hablar de lo que estáis haciendo desde vuestra sede, de cómo estáis ayudando ya en esa etapa adulta a personas que en su infancia sufrieron abusos sexuales, y luego la labor que estáis haciendo de formación a profesionales y prevención en centros escolares. Si hay algún espectador que quiere ponerse en contacto con vosotros, acudir a vuestro centro, oye, decir, mira, me he sentido muy identificado con esto que habéis contado y necesitaría pues de vuestra ayuda, entrar en un grupo de una terapia, ¿cómo pueden hacer? A través de la página web. Asociación Redime. Asociación Redime. Y tenemos teléfono, correo redime.es o nuestro teléfono, a través de la web redime.es, a través del teléfono que está ahí situado en la página web, el 603-783-924-974, y bueno, a través del correo electrónico también, a .redime. Pues Eva y Mari Carmen, muchas gracias por venir al programa y espero que nos vemos prontito aquí en el Málaga TV. Muchas gracias. Muchas gracias.